Hola, ¿qué tal, familia? Es un honor, es un privilegio el poder estar compartiendo con ustedes el tema de esta semana. Seguimos con Familias del Reino y esta semana toca un tema importante que es el manual del reino para la familia. Como es bien sabido de todos, nuestro manual de vida es y siempre será la palabra del Señor, la palabra de Dios. Es importante no perder de vista que cuando nos referimos a la importancia del manual del reino, no nos estamos refiriendo solamente a lo exterior. Obviamente nosotros no adoramos, no veneramos un libro como tal, sino la importancia verdadera que es el honor y el privilegio que es la palabra del Señor. Y eso nos referimos obviamente a eso, a lo que está escrito ahí, a lo que Dios en su voluntad nos quiere hablar. ¿Ok? Entonces, tal vez padre de familia, mamá, tú te preguntes, bueno, ¿qué de importancia tiene seguir lo que está escrito en ese libro? ¿O qué enseña? Bueno, déjame ilustrarte lo anterior, yendo a la palabra que está en 2 de Timoteo 3:16 y dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia. Me gustaría empezar este tema enfocándonos en la porción que les acabo de leer. Como primer punto, la palabra del Señor, dentro de toda la riqueza que puede abarcar, enseña. El primer punto es que la palabra enseña. Bueno, ¿qué es lo que enseña? Bueno, cuando hablamos de la palabra enseñar, encierra mucho más de un conocimiento que se le puede dar a una persona. Cuando hablamos de enseñanza, hablamos de alimento. Cuando hablamos de enseñanza, hablamos de amor también. Y la enseñanza tiene que ver también con el alimento, y esto es, obviamente, su palabra. Acompáñame al libro de Juan, capítulo 6, versículo 51. Y dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Indudablemente aquí el Señor Jesús está hablando obviamente de su palabra. Y familia, el Señor no miente. Cuando el Señor afirma algo, se cumple su palabra. Y si Él dice que cuando nosotros comemos de Él, tendremos vida eterna, así se va a cumplir. ¿Ok? Entonces, tal vez puedas preguntarte, bueno, ¿qué más enseña la palabra de Dios? Bueno, cuando se refiere a la palabra enseñanza, podríamos mencionar aspectos que son infinitos, de verdad son muchísimos de lo que enseña la palabra, pero nos vamos a basar en algunos aspectos, ¿ok? Entonces, uno de los aspectos que enseña la palabra del Señor es la firmeza en la libertad. Para que no nos confundamos, seguimos en el primer punto, que es la enseñanza, y uno de los puntos que enseña es la firmeza en la libertad, y está en Gálatas capítulo 5, versículo 1, del 1 al 15. Otro aspecto que enseña la palabra del Señor es una vida nueva y diferente, y esto podemos encontrarlo en Efesios 4, 17 al 22. Y por último, y no menos importante, una porción de la palabra en donde enseña, donde le habla a la familia, primeramente a las mujeres casadas, después a los esposos, cómo deben de tratar a sus esposas, y por último a los hijos. Y me gustaría que me acompañes, es en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 23. De todas formas aparece abajo la porción y dice de la siguiente forma: someteos unos a otros en el temor del Mesías, las casadas a sus propios maridos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como también el Mesías cabeza de la iglesia, el mismo que es Salvador del cuerpo. En el capítulo 6 del mismo libro, en el versículo 1, dice: los hijos, obedeced en el Señor a vuestros progenitores, a los padres,
porque esto es justo. Honra a tu padre y a la madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Y los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina e instrucción del Señor. Es evidente que la enseñanza aquí de la palabra se refiere en este punto muy específico a la familia. No deja fuera a nadie, empezando con las esposas, los maridos y por último a los hijos. Padre de familia, mamá que nos estás viendo a través de este video, no pierdas la oportunidad de enseñarle a tus hijos con la palabra del Señor. Pasen tiempos juntos como familia, aprovechen estos tiempos en los que estamos juntos, en los que están juntos como familia, y enséñales una porción de la palabra. Y te repito, el Señor no miente. Cuando Él dice que nosotros comemos de su pan, comemos de su carne, Él nos va a dar vida. Y esto se tiene que cumplir porque es lo que respalda el Señor, su palabra. Segundo punto de lo que enseña la palabra o la importancia del manual del reino es para corrección. Es importante resaltar lo que conlleva esta palabra. Corrección tiene que ver también con amor. Y el objetivo es de que una persona, cuando está cometiendo un error y otra, en este caso nuestros padres, en este caso nuestro Padre Dios, nos corrige a través de la palabra y lo hace con el simple hecho de que caminemos conforme a su voluntad. El papá corrige al hijo al ver un comportamiento que no es adecuado conforme a la palabra del Señor y lo hace por amor. Vayamos a Proverbios capítulo 3, versículo 11. Y dice: Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama, disciplina. Es evidente en que la disciplina, la corrección son sinónimos, tiene que ver con el amor. El Señor está enamorado de nosotros y una de las formas en las cuales Él nos demuestra su amor es en la disciplina y en la corrección. Recuerdo las correcciones de mi padre, que fueron muy duras durante tal vez hasta los 15, 17 años después de la carrera, en el que yo me preguntaba, bueno, ¿por qué es tan duro mi papá al corregirme? Deseaba que otras personas como mis tíos, cuando era pequeño yo pensaba, bueno, ¿por qué ellos no nos corrigen tan fuerte como a mí me corrigen? Pero después de mucho tiempo, como la palabra se cumple, la corrección, la disciplina al presente no es causa de gozo, pero después trae bendición. Hoy yo puedo decir claramente y firmemente y seguro que las correcciones que mi padre me hizo años anteriores, en toda mi infancia, durante mi adolescencia, hoy me sostienen, que son valores que aún siguen rigiendo mi vida. Son cosas que a pesar de que fueron duras en su momento, me sirvieron y me siguen sirviendo a pesar de los años. Me gustaría que me acompañes a Proverbios 4, versículo del 10 al 13. Proverbios 4, versículo del 10 al 13. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Te he encaminado por el camino de la sabiduría, y te he hecho andar por sendas de rectitud. Y tu caminar no se estrecharán tus pasos, y si corres no tropezarás. Aférrate a la corrección, no la abandones. Guárdalas, porque ella es tu vida. Podemos ver que la corrección, aquí el Señor nos habla muy claramente en que nos aferremos a la corrección, en que no nos cansemos ni nos apartemos de la corrección del Señor, porque trae bendición indudablemente. ¿Ok? Por último, vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 7. Dice: permaneced bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien su padre no disciplina? Si en verdad somos hijos del reino, somos parte de esta familia hermosa, tenemos que recibir la corrección, tenemos que recibir la disciplina del Señor. Y Hebreos capítulo 12, versículo 7 es muy claro y firme: permaneced bajo la disciplina. Esto es evidente
tenemos que permanecer bajo la disciplina del Señor a través de nuestras autoridades, quizá a través de nuestros líderes, pero sobre todo a través de nuestros padres. Tal vez tu papá o familia o hijos, ahorita tal vez no sea causa de gozo la disciplina que les aplica a sus papás o sus padres en su momento, pero créanme que al final, después de muchos años o después de aplicar la disciplina, va a traer bendición a sus vidas. Permanezcan bajo la disciplina. No pierdan la oportunidad, familia, en que disciplinemos a nuestros hijos a través de la palabra del Señor. La palabra del Señor es muy claro y en este punto habla de la corrección como una forma de amor. ¿Okay? Vamos al punto número 3 para reprensión. En este punto es importante resaltar el hecho de que en la traducción original no aparece la palabra reprensión, sino aparece la palabra rebatir el error. Esta palabra tiene que ver con derribar, con destruir, con contradecir toda influencia que vaya en contra de la palabra del Señor, en este caso la palabra del Señor. Entonces, cuando la palabra en las traducciones originales hablan de rebatir el error, es derribar toda aquella influencia que no sea a la voluntad del Señor. Entonces, si tú, padre de familia, ves alguna conducta en tus hijos, en tu matrimonio, en ti incluso, que es contraria a la palabra del Señor, se cumple y tienes que derribarlo conforme a las Escrituras. Entonces, primeramente los padres tenemos la obligación de destruir, de derribar y de contradecir toda influencia de error, toda influencia que vaya contraria a la palabra del Señor. ¿Ok? Obviamente está argumentado por su palabra. En lo personal, estoy convencido que este punto es vital, porque ¿qué familia o qué padres de familia no ven en alguno de sus hijos o en su familia alguna conducta que es contraria a la palabra del Señor? No tengas miedo, papá, no tengas miedo, padre, mamá, en confrontar a tus hijos. Si tus hijos están teniendo alguna actitud que no es conforme a la voluntad del Señor, estás en la autoridad porque tú eres padre y la palabra lo enseña, que tenemos la obligación y la responsabilidad de rebatir el error, de destruir toda influencia de error en la vida de nuestros hijos. Porque a fin de cuentas, si nosotros solapamos, si nosotros consentimos aquellas actitudes que no son conforme a la palabra del Señor, tarde o temprano van a traer consecuencias a la vida de nuestros hijos y a nuestras generaciones. Por último, punto número 4, para instruir justicia. No es porque sea el último el menos importante, y el punto de instruir justicia específicamente no es nuestra justicia. Cuando habla de justicia tiene que ver con la justicia del Señor. Obviamente no es la justicia del hombre igual a la justicia del Señor. Si nos detenemos un poco en el último punto, ¿de qué justicia es de la que está hablando el Señor? Está hablando precisamente como uno de sus atributos de la justicia, sinónimo de rectitud del Señor. Ok, me gustaría que me acompañes a Salmos capítulo 33, versículo 4. Él ama la rectitud y la justicia. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Entonces, si nosotros hablamos un poquito acerca de la justicia, estaremos hablando de la rectitud del Señor como uno de sus atributos. Entonces, cuando nosotros nos referimos a instruir justicia, es conforme a su voluntad, es conforme a lo que nos está enseñando. Ya hemos visto en los primeros puntos, en el primer punto, qué es lo que enseña la palabra, en el segundo punto, la corrección, en el tercer punto, la reprensión, y en el último, todo esto para instruir en justicia, en la justicia de Dios, todo aquello de lo que está encerrado en su palabra. Es evidente que el seguir lo establecido en la palabra del Señor trae bendición a nuestras vidas. Quizá tú te preguntes, familia, padre, mamá,
¿Qué es lo que me enseña la palabra? ¿Qué es lo que trae de importancia o qué es lo que me trae de beneficio a mi familia esto? Bueno, me gustaría ilustrarte lo anterior y con esto cerrar el tema del manual de reino para la familia, y está en Josué 1:8. Quizá tú ya lo hayas leído y es una lectura, es una porción de mis favoritas, porque encierra todo lo que la palabra enseña, lo que la riqueza de su palabra contiene. Versículo 8 dice: no se aparte de tu boca el libro de esta ley, de día y de noche meditarás. Estarás pensando, le estarás dando vueltas a la porción que leíste, a lo que enseña, a la corrección, a instruir justicia. En él, para que cuides de hacer conforme a todo aquello que está en él escrito. Bueno, ¿por qué? Hay una bendición, hay una recompensa. Dice, porque entonces harás próspero tu camino y tendrás buen éxito. No te lo estoy ordenando yo. Esfuérzate pues y sé valiente, no te intimides ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Toma el lugar de autoridad, padre. Toma el lugar de autoridad, madre, mamá, papá, en instruir a tus hijos en justicia, en corrección, en enseñarles lo que la palabra y lo que la riqueza contiene. Y, por último, en la reprensión del error. No pierdas de vista estos 4 puntos que son de vital importancia, que están en 2 de Timoteo 3:16, en el cual habla de qué es lo que contiene la palabra y para qué sirve. Esos son uno de los pocos puntos que puedo desarrollar, pero no dudo que tú en tu familia tengas tiempos en los cuales les puedas enseñar aún muchísimo más de lo que yo puedo estarte compartiendo esta semana. Pero les hago una invitación, familia. Tomen el lugar de autoridad los padres, si son una familia, los padres, si eres mamá soltera, toma el lugar de autoridad. Si estás solo, padre, toma el lugar de autoridad y enséñale a tus hijos, instrúyelos en justicia y que no se aparten del camino del Señor. Es importante que si tú ves alguna conducta que no es la adecuada o que no es conforme a la voluntad del Señor, tengas la autoridad y tengas el valor y la autoridad que te da la palabra del Señor para confrontar a tus hijos y decirles: hijo, lo que tú estás haciendo no es correcto. Te voy a instruir, te voy a enseñar conforme a lo que está escrito en la palabra, aunque en estos momentos te duela y aunque en estos momentos no sea de gozo, pero más adelante, años posteriores, va a ser de bendición para tu vida. Les saludo terminando esta clase y deseando que pongan en práctica lo que hemos aprendido, lo que hemos desarrollado en estos minutos en esta clase, y que los puedan llevar a cabo en su familia. Les mando un saludo, un abrazo de parte de toda mi familia y deseándoles que el Señor resplandezca su rostro sobre su familia. Un abrazo y que el Señor les bendiga.